serie Prioridades, y la segunda prioridad que nosotros tuvimos es la de conocer la palabra. Conocer la palabra. ¿Por qué dice usted eso, hermano Oscar? Fíjese, en esta serie Prioridades, la semana pasada miramos esta, Levantando mi casa. Así le pusimos a este tema y está en el devocional en nuestra página de YouTube. Usted lo puede escuchar si no lo ha escuchado. Entonces, como Dios nos manda primero, porque nuestro primer ministerio, y que tocaba ese tema la semana pasada, nuestro primer ministerio, hermano, tenemos que entender que nuestra familia. No podemos exigir algo más o no podemos nosotros dar algo más si muchas veces nuestra familia misma no está enfocada en lo que Dios quiere que se enfoque. Entonces, como prioridad, vamos a hablar sobre eso, sobre nuestra familia. Y hoy vamos a hablar sobre esto. La prioridad número 2 en nuestra vida tenemos que ser conocer la palabra, conocer cuáles son las cosas que Dios nos dice de nosotros. Hay mucha gente caminando en este mundo sin saber cuál es el propósito. ¿Sabe por qué? Porque no conoce la palabra de Dios. Y hoy quiero hacer énfasis en esto en esta mañana, gloria a Dios, y comenzamos este devocional de esta forma. De la serie Prioridades, el tema de hoy es conocer la palabra del Señor. ¿Por qué es tan importante, hermano Oscar, conocer la palabra del Señor? ¿Sabe por qué? Porque en estos tiempos, lamentablemente, iglesia, lamentablemente en estos tiempos, se han levantado muchas personas envolviendo, manipulando, trayendo a la gente a un nivel espiritual muy bajo, porque lamentablemente se pusieron a escuchar a gente que se ha inventado doctrinas falsas. Es muy claro entender esto. Hay mucha gente en estos tiempos, peor a través de las redes sociales, peor que se están utilizando, hermano. Las redes sociales no son malas. Las redes sociales no son malas. El problema es cómo las estamos utilizando nosotros. Hay mucha gente utilizando las redes sociales para maldad. Hay gente que está usando las redes sociales para traer confusión. Y la única forma como usted no puede llegar a ser confundido no es porque usted se levante los martes y los jueves a escuchar los devocionales de Levántate y Resplandece. No, claro que no. La única forma como usted no puede llegar a ser confundido, hermano, es que si usted conoce la palabra. Si usted conoce la palabra de Dios, usted no puede llegar a ser confundido. Usted no va a venir cualquier persona a usted a meterle algo que usted no puede llegar a entender, porque usted va a conocer la palabra de Dios. Entonces, prioridad número 2 que vamos a hablar en esta serie, conocer la palabra de Dios es una prioridad, hermano. Usted y yo no podemos seguir caminando en este mundo sin saber cuáles son los planes que Dios tiene para usted, para con los suyos. Pero tenemos que entender quiénes somos en Dios primero. Y hay mucha gente que en estos momentos está batallando una depresión, está una tristeza sobrenatural. No es que estoy diciendo que no llegan, porque a todos nos llega la tristeza, a todos nos llega la depresión, a todos nos llegan momentos difíciles. Pero ¿sabe qué? Habemos muchos de nosotros que conocemos que Dios ya dijo algo de nosotros y que la palabra de Dios se va a cumplir. Recuérdese, la Biblia comienza hablando desde el libro de Génesis. Dice que por la palabra fueron hechas las cosas de esta tierra. Por la palabra fue hecho el mar, por la palabra fue hecha la tierra, por la palabra fueron hechos los animales, por la palabra fueron creadas todas las cosas. Entonces, tenemos que entender que desde el principio la palabra era lo esencial para hacer las cosas. Entonces, si Dios creó a través de la palabra y nos ha entregado este poder a nosotros, si tú y yo no conocemos la palabra de Dios, cualquiera puede venirte a decir a ti, ¿sabes qué? Dios no te escogió, Dios no te llamó a ti. Tú eres una basura, tú no existes. Y usted viene, y si usted no conoce la palabra de Dios, usted va a agarrar esa palabra y va a decir, si es cierto, yo no sirvo, yo no puedo hacer tal cosa. Pero no, pero como conocemos la palabra, nosotros decimos, espérate, tal vez yo no era antes nada, pero ahora la palabra de Dios me dice a mí que yo fui santificado, yo fui corregido, yo fui puesto en esta tierra desde antes de la fundación del mundo, porque Dios me llamó a mí, aún con toda mi imperfección, aún con todos mis problemas. Dios me llamó a mí a ser diferente. ¿Y cómo usted sabe eso, hermano? Porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios habla de nosotros. Entonces hay que conocer la palabra de Dios. Y mire, comienzo a hablar de esta forma, gloria a Jesús, y comienzo a hablar en el libro de Juan capítulo 8, verso 32. Mire lo que dice aquí. Juan capítulo 8, verso 32, dice, y conoceréis la verdad. Escuche, conoceréis la verdad. Primeramente, quiero hacer un paréntesis aquí. Dice, si yo conozco la verdad, o sea, significa de que posiblemente en esta vida que hemos andado usted y yo, hemos caminado
no en la mentira. Hemos caminado en aquellas fábulas que nos han hablado a muchos de nosotros. Aquella cosa es lo mismo que yo le digo a usted. Yo no soy uno de los predicadores que le va a decir a usted, venga a Cristo, que todo va a ser color de rosa, que todo va a estar. Mire, no. Lo voy a decir sincero. Mire, el venir al evangelio, el servirle a Dios son cosas difíciles, hermano. Son cosas que uno tiene que venir y en realidad ponerse a la brecha y decir, ¿sabes qué? Quiero cambiar mi vida. No va a ser fácil. Ahora, hay una promesa. Y la promesa fue que cuando Jesús se fue, Él dijo, ¿sabe qué? Yo no los voy a dejar solos a ustedes. Antes sí estábamos solos. Antes éramos solos solamente. Pero ahora, ¿sabe qué? No, ahora estamos con alguien que nos ayuda a nosotros a ser mejores día a día. Y no que no vas a cometer errores. No. Porque ninguno de los que estamos tanto conectados como que le servimos a Dios, ninguno de nosotros somos perfectos. Aquí todos cometemos errores y a diario. El problema es que sabemos algunos de nosotros la palabra, y la palabra de Dios nos dice que aunque nosotros pecáramos, aunque cometamos errores, dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, el que murió por usted y por mí se llama Jesucristo. Por eso yo no le puedo dar poder a la gente que pueda venir y ofenderme, o yo no le puedo dar el poder a la gente de venir y criticarme a que yo no puedo llegar a ser salvo o llegar a una santidad, porque ellos piensan, porque me ven mi error, ven mi caída, solamente se enfocan en eso. Pero ya hubo alguien que dio su vida y dijo, es que yo sabía que tú ibas a caer, yo sabía que tú ibas a fallar, yo sabía que tú ibas a pecar, yo sabía que ibas a hacer esta cosa, y aún así yo te llamé, aún así yo te santifiqué, aún así yo te cambié, aún así yo te llamé y te di un llamado. Y te dice, y yo te llamé para profeta a las naciones. O sea, hay un llamado para usted, para los suyos. No importa las veces que nosotros le fallemos a Dios. Aquí mire lo que dice la Biblia en Juan 8:32. Conoceréis la verdad os hará libre. O sea, hay una verdad, hermano. Hay una verdad en nuestra vida. Pero ¿cómo usted y yo vamos a saber? ¿Y cómo vamos a llegar a ser libres? Como dice aquí, que nos hará libres la verdad. Entonces, si usted y yo caminamos en la mentira, si usted y yo caminamos sin conocer la verdad, nunca vamos a llegar a ser libres. Personas que caminan atadas todo el tiempo sin saber sus promesas, sin saber para qué es lo que Dios quiere que hacer con ellos. ¿Sabe por qué? Porque no conocen la verdad. Entonces, la verdad que es, hermano, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahí es donde está escrita, es la palabra de Dios escrita en letras. Esa es la misma voz de Dios. Lo que usted y yo leemos en la Biblia es la voz de Dios escrita en letras. Entonces tenemos que entender que es necesaria la palabra de Dios en nuestra vida. Usted como creyente, usted como cristiano, usted como persona que ha venido a Cristo, que es una nueva criatura, usted no me diga a mí de que usted viene y está día a día sirviéndole a Dios y usted no lee su palabra. No puede existir eso. No puede haber ninguna persona que no lea la Biblia a diario. Es muy necesario que usted y yo entendamos que ese es el fundamento de un creyente. Usted sabe cuál fue uno de los problemas que ocurrió en el 2020 cuando ocurrió lo de la pandemia. ¿Sabe cuál fue, hermano? Uno de los problemas que ocurrió, gloria a Jesús, en esta pandemia es que mucha gente se alejó de Cristo. Y lo que hizo ese movimiento, lo que hizo, ¿sabe qué ocurrió? Que mucha gente se salió porque se desconectaron de la iglesia, porque era su única fuente. La única fuente que ellos tenían era la iglesia, y como se cerraron las puertas de la iglesia y tuvieron que quedarse en casa, se desconectaron de la única fuente que tenían porque nunca tuvieron un fundamento. El fundamento, si hubieran tenido la palabra de Dios con ellos, ellos nunca se hubieran ido de la iglesia, ellos nunca se hubieran apartado de Cristo, porque pudieran tener un fundamento sobre la roca, iban a estar edificados. El fundamento nuestro es Jesucristo. Si usted no conoce la palabra de Dios, a usted lo pueden llevar como las olas, así miren, lo pueden agarrar y llevarlo de la derecha para la izquierda, porque usted no tiene un fundamento. El fundamento no te lo da un pastor. El fundamento no te lo da un líder. El fundamento el fundamento te lo da el conocer la verdad. O sea, conocer la palabra de Dios. Porque por eso, aunque tú faltes a la iglesia 2 semanas, si tú conoces la verdad y tú tienes la palabra dentro de ti, eso te va a ayudar a ti. Aunque sean 2 semanas libres que tú tienes, eso no te va a dejar a ti que tú te permitas y te alejes de Dios, porque tú sabes que la verdad es la que te hace libre, la verdad es la palabra. Entonces, aunque tú te alejes y tengas algún problema y que no puedas ir a la iglesia, hermano,
hermano, porque no es que usted tiene que dejar de congregarse, no hay que congregarnos. Pero si por algún motivo o algo ocurre de que usted no puede llegar a la iglesia, al lugar físico, al local, por 2 semanas, por un mes, si usted tiene la palabra de Dios con usted, usted no se va a alejar de Cristo. Déjeme le digo que usted no se va a apartar de Dios. Si usted tiene la palabra de Dios con usted, usted no se va a alejar jamás. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es el fundamento suyo y mío. El fundamento suyo y mío es la palabra de Dios. Por eso es muy necesario tener la palabra de Dios en nuestra vida. Hay gente que cree que puede vivir sin esto. No, hermano. El no leer la Biblia, el no saber la Escritura, es como decir que queremos preguntarle a alguien o que escuchar la voz de alguien que no puede darnos esa voz. ¿Sabe qué? Muchas dicen, hey, yo no escucho a Dios. ¿Quiere escuchar a Dios? Lea su Biblia. ¿Quiere escuchar a Dios? Lea su Biblia, hermano. Ahí está, es la misma voz de Dios, pero está escrita. Entonces tenemos que entender que es muy necesario. Y dice aquí, la verdad os hará libre. Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa, hermano Oscar? Mire, esto es lo que pasa. Esto es lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios, dice aquí en Hebreos 4:12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios. La definición de palabra de Dios es esto que dice este versículo aquí en Hebreos 4:12. La definición de la palabra, hermano, es que la palabra es aquello que corta, aquello que trae vida. La palabra es lo que trae la esencia. La palabra en realidad es lo que viene y te va a dar el sustento. La palabra es la que penetra tu alma. La palabra es la que te hace a ti llorar. La palabra es en realidad lo que te va a venir a ti y te va a quitar todas las cosas malas que tú tienes. Usted tiene que saber muchas veces que no tiene que venir el pastor a usted a reprenderlo o su líder a decirle, mira, hey, deja de hacer esto. Usted sabe cómo. Usted no necesita. Usted se quiere evitar un problema con alguien, un conflicto con alguien, cuando usted lee la palabra de Dios. Porque usted no necesita que nadie venga a decirle a usted lo bueno y lo malo cuando usted sepa la palabra, porque la palabra misma es la que le dice a usted qué hacer. Entonces sabemos muchos de nosotros que tenemos que entender que nuestro carácter es afirmado a través de la palabra de Dios. Entonces necesitamos eso en nuestra vida. Entonces prioridad número 2, sigo insistiendo. Prioridad número 2 en nuestra vida. Primero, nuestra familia. Segundo, que estamos en este devocional el día de hoy, la palabra. Es necesario, tiene que ser una prioridad de nosotros saber la verdad. Es muy necesario, hermano, y en estos tiempos hay mucha facilidad para esto. Usted sabe que en aquellos tiempos, gloria a Jesús, en los tiempos de Jesús no es que tenían un libro como usted y yo tenemos en estos tiempos, que usted agarra ese libro y lo puede leer de tal forma, gloria a Jesús. Me lo agarro de esta. Aleluya. No tenían la Biblia de esta forma. La Biblia no estaba en esta forma en aquellos tiempos. La Biblia no era así como la tenemos nosotros, que hasta la tenemos por orden alfabético. Nosotros no teníamos la Biblia en aquellos tiempos de esta forma. En aquellos tiempos eran como un pergamino, era una hoja grande, era un papel así larguísimo que tenía. Y no es que tenían todos los libros, hermano. Tenían uno y tenían que escoger y tenían por secciones. Entonces agarraban uno y cada semana leían una porción, leían algo de la Biblia. En aquellos tiempos, imagínense, nadie podía tenerlo más que en el templo esto. Nadie podía venir y ir a agarrar cualquiera de estos pergaminos y leerlo. No tenían esa facilidad. Y mira, en estos tiempos nosotros tenemos la facilidad que no solamente la Biblia aquí en papel, sino que podemos leerla, gloria a Jesús, a través de lo digital que hay en estos tiempos, gloria a Dios. Y tenemos tantas Biblias, gloria a Jesús, aleluya, porque esta es la Reina Valera, que es la que más utilizamos nosotros, pero hay muchas versiones de la Biblia que traen la traducción lenguaje actual, la traducción viviente. ¿Sabe qué, hermano? No es malo que usted lea otras traducciones. Hay mucha gente que solamente se enfoca, no. Mire, si usted no entiende algo, hay otras versiones que le pueden ayudar a entender mejor ese versículo. Eso no tiene nada de malo. Es más, yo le aconsejo que lo haga. Yo le aconsejo que usted venga y compare su Biblia, no solamente con la que usted tiene enfrente de usted, sino que con las demás, para que pueda tener un mejor alcance a ese versículo que usted está leyendo.
Entonces es muy necesario entender de que ahora con la facilidad que tenemos, pero hay mucha gente de que aún así con la facilidad que tienen no leen la Biblia. Y no podemos poner por prioridad otras cosas, hermano. Hey, yo no estoy diciendo que hay nada de malo. No hay nada de malo que usted venga y lea un libro. No hay nada de malo en eso. Porque es muy necesario el conocimiento. Ahora, no ponga usted a que usted me dice a mí, no, hermano Oscar, es que yo estoy leyendo 10 libros ahorita, pero usted no lee la Biblia. ¿Cómo usted va a comparar de que si la Biblia le está diciendo la verdad si usted no lo compara con lo que la Biblia dice? Es más, es tanto esto así, hermano, que yo le he enseñado a la iglesia que cualquier persona que venga a usted con una profecía o con una palabra, que usted la filtre a través de la Biblia. Si no está ahí adentro, si lo que le vienen a profetizar a usted no va de acuerdo a la Biblia, hermano, no lo crea. No lo crea. Hermano, ¿pero usted por qué dice eso? ¿Usted sabe por qué? Porque mire lo que le voy a mostrar aquí. Gloria a Jesús. Quiero mostrarle en este versículo aquí. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Mire lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuche. En aquellos postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Estos que estamos viviendo en estos momentos, ahorita usted y yo. Dice que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Escuche, la Biblia está diciendo de que en estos tiempos, aquí en 1 Timoteo 4:1, van a venir muchos espíritus engañadores. Mucha gente a engañar. Va a venirlo a engañar a usted, a engatusarlo. Que tienen una buena labia, sí, y vienen y le meten a usted en la cabeza cosas que no están en la Biblia, hermano. Pero si usted no la lee, si usted no la escudriña, si usted no la pone de prioridad, a cualquiera de estos espíritus engañadores que lleguen a su vida y a la mía, nos van a engañar. Porque no conocemos. El versículo como comenzamos este devocional fue: conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libre. ¿Cómo usted puede ser libre de espíritus engañadores? Conociendo la verdad. Entonces, ¿cómo yo conozco la verdad, hermano Oscar? Lea la Biblia. Léala. Hermano, usted no tiene idea cuánta gente están en el evangelio que tienen 14, 15, 20 años y nunca han leído la Biblia completa. ¿Usted sabe qué duro es escuchar a un creyente que tiene 20 años en el evangelio y nunca ha leído la Biblia completa? Eso a mí se me hace difícil de entender, se lo digo sinceramente. Es muy difícil entender que personas tienen 40, 20, 25, 10 años en el evangelio y nunca han leído la Biblia completa, hermano. Qué duro es. Porque cualquiera viene y les enseña cualquier cosa y le dicen amén a todo mundo, y no es así. Por eso es que aquí en Timoteo dice esto, 1 Timoteo 4:1. Dice que en aquellos tiempos vendrán, dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Espérense, porque cuando nosotros hablamos de doctrina, hablamos de la iglesia, la santidad, hablamos de lo bueno. No, hay doctrinas de demonios. Aquí la Biblia lo está diciendo. O sea, hay cosas hechas por hombres que vienen a implantar en estos tiempos a usted y a mí. Que nos vienen a meter a usted y a mí cosas en nuestra Biblia. Gloria a Jesús, aleluya. Nos vienen a meter cosas en nuestra mente. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, si usted no la lee, si usted nunca se ha dado cuenta este poder que hay aquí, a usted y a mí nos van a engañar muy fácilmente. A usted y a mí, si no ponemos por prioridad la palabra de Dios, nos van a engañar muy fácilmente, hermano. Como un tipo ahí que yo le decía por testimonio a la iglesia, que había un hombre ahí predicando, que un día estaba Pablo y Silas, su esposa, en la cárcel. Imagínense. Entonces, si usted no conoce la Biblia, usted dice, no, pues de seguro Silas se casó con Pablo y ya estuvo. Usted le acepta esa palabra porque usted no conoce la verdad. Pero ¿sabe qué? No es así, hermano. No es así. Entonces, pero ¿cómo yo me doy cuenta? No, es que yo espero que el hermano Oscar dé su devocional el martes para yo escuchar. No. La vida suya de lectura tiene que ser propia. Lo que yo vengo a hablar aquí, lo que nosotros hablamos en la iglesia, lo que usted va a escuchar en los servicios, solamente es una confirmación a algo que usted ya ha escuchado anteriormente.
Significa que usted viene y usted va a escuchar un sermón a la iglesia. Usted no va a aceptar solamente ese sermón solamente porque alguien lo está predicando, no, sino que usted lo compara con algo que usted ya leyó anteriormente. Entonces, si vienen a hablarle a usted esto, significa que usted y su espíritu va a conectarse con eso. ¿Sabe qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice, hermano, que todas las cosas espirituales se vienen y se prueban de acuerdo a lo espiritual. Usted no le puede enseñar una cosa espiritual a alguien carnal. Y es por eso que le vengo a decir a usted en esta mañana, gloria a Jesús, que por prioridad tenemos que tener la palabra de Dios, porque hay mucha gente que no puede llegar a entender de que Dios quiere hacer algo con ellos porque no conocen para dónde van. Y en la palabra usted va a conocer para dónde va. La palabra me dice a mí, gloria a Jesús, que entre más crecía la palabra de Dios, más iban creciendo. Mire lo que le voy a decir aquí y le quiero mostrar a través de la Biblia, gloria a Jesús, esto. En el libro de Hechos, capítulo 6, verso 7. Fíjese muy bien en esto. Y esto es para lo de la iglesia. Queremos ver crecimiento nosotros en la iglesia. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 6, verso 7. Y crecía la palabra del Señor. Fíjese. La palabra de Dios crecía, dice. O sea, entre más predicábamos, entre más hablábamos Biblia, el número de los discípulos se multiplicaba. Oh, esta es la clave, mi hermano. ¿Queremos ver una multiplicación en nuestra iglesia? ¿Queremos ver, gloria a Jesús? Dios te lo bendiga, profeta, bendiciones, mi hermano. David, bendiciones. Tú y yo queremos en realidad ver crecimiento en la iglesia. Dice que la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor crecía, el número de los discípulos se multiplicaba. Entonces la iglesia del Señor en estos tiempos quiere que la iglesia crezca, pero no quiere predicar la palabra de Dios. Si usted ve que usted llama a un concierto, se le llena la iglesia. Usted ve que ya hay comida, se le llena la iglesia. Pero al nomás usted da un sermón de 20 minutos, la gente se está durmiendo, la gente no quiere escuchar la Biblia. Y es porque eso que yo le digo a usted, y usted agarre esa palabra, hermano. Mire, usted póngase a ver y analícelo usted mismo. Cuando usted está viendo Netflix, no le pega sueño. Cuando usted está viendo un programa, una novela, no le pega sueño. Cuando usted está haciendo cualquier otra cosa, no le pega sueño. Usted agarra la Biblia y comienza a leerla. Le entra una cosa y usted empieza como que los ojos le empiezan a cerrarse, como que empieza a lagrimear, como que le arden de más. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe que si usted conoce la verdad, es lo que la Biblia dice, que la verdad los va a hacer libre. Entonces, si él sabe, dice, yo no puedo permitir que esta persona sea libre, porque mientras yo la tengo manipulada sin él conocer la verdad, yo puedo hacer con él lo que él quiera. Entonces, ¿por qué es tan importante la palabra? La palabra es importante porque tenemos que salir nosotros de ese mal conocimiento que tenemos de este mundo. Necesitamos entender que es a través de la palabra que usted va a lograr las cosas. Por eso, recuérdese, es todo. Mire, hasta lo que viene siendo la sanidad. Hay muchos de nosotros que necesitamos un milagro de Dios. Y hay muchos que lo necesitan en esta mañana. Pero fíjese muy bien lo que la Biblia dice aquí. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Fíjese. Una de las cosas que Dios nos dice a nosotros, que necesitamos fe para recibir las cosas, ¿verdad que sí? La fe es muy necesaria. Todo creyente, todo cristiano necesita fe. Necesitamos fe, hermano. Ok, entonces, ahora, mire lo que dice Romanos 10:17. Entonces, así que la fe es por el oír. Escuche, ¿cómo usted y yo recibimos fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, hay mucha gente que quiere cantarle 10 coritos al diablo y piensa que se va a ir de su casa. Y no es así. ¿Usted quiere que el diablo se vaya de su casa? Usted necesita saber la palabra de Dios. Dice aquí que es a través de esto. La fe, hermano, viene por el oír la palabra de Dios. No por escuchar coros de Jesús Adrián Romero. No por escuchar mire, yo no tengo nada en contra de la alabanza porque es algo, no, es una herramienta muy esencial, pero no es con un cantico bonito que usted le va a decir al enemigo que se vaya de su casa, que se vaya en realidad de su situación. Es a través de la palabra, pero lo que menos queremos en estos tiempos nosotros como pueblo es escuchar la Biblia. Por eso es que usted ve que los conciertos y los domingos se llenan mientras está eso, mientras hay algo sobre esto, pero si usted ve los servicios de lectura de la palabra de Dios, usted no ve esa gente llena. Usted no ve que todos van al estudio bíblico. Usted no ve que la gente quiere escudriñar la Biblia. Usted no ve eso.
¿Sabe por qué? Porque la gente lastimosamente piensa que con ir y levantar las manos y llorar un poquito en la iglesia es más que suficiente. Y venga a decirle a usted y yo que si no hay ningún fundamento, cuando venga el día del mal que se acerca, el día donde haya persecución, el día donde no podamos llegar nosotros al templo, ¿cómo nos vamos a refugiar si no estamos conectados con la palabra de Dios? Iglesia, ¿sabe qué? Nosotros estamos viviendo unos tiempos que no nos estamos dando cuenta, pero hay en otros países donde están siendo perseguidos por predicar el evangelio. Imagínense, estas personas no tienen un templo donde ir el domingo, que usted se levanta tarde para ir a la iglesia porque el servicio es a las 10 de la mañana, pero usted decide, ¿sabe qué? Me voy a levantar a las 9:50 para llegar a las 10:30 a la iglesia. Porque usted tiene la opción de hacer eso. ¿Sabe que en otros países la gente no se puede congregar? Tiene que esconderse para predicar la palabra de Dios. Y usted y yo lo tenemos tan fácil muchas veces y nos cuesta a nosotros entregar un poquito más a Dios. Dios nos llama a nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Es a través de la palabra que nosotros podemos conquistar muchas cosas, y por eso es necesario, iglesia, que entendamos que es a través de la palabra de Dios que vamos a aprender todo esto. Y estoy terminando ya y termino con este verso en el libro de Mateo, capítulo 8, verso 8. Gloria a Jesús. Mire lo que dice la Biblia. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero le dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Esta historia aquí en el libro de Mateo, gloria a Jesús, habla de este hombre que se encuentra con Jesús, que le está necesitando que su criado reciba un milagro de parte de Dios. Jesús viene y le dice, sí, claro, no hay problema, déjame, yo voy para tu casa. Y le dijo el criado, mira, yo no necesito que tú llegues allá. Yo no necesito que tú vengas físicamente a mi casa. Yo no necesito que me vayas a tocar la puerta. Yo no necesito que tú me sanes. No. Yo necesito solamente que tú sueltes la palabra. Hay muchos de nosotros en esta mañana que necesitan, gloria a Jesús, que solamente Dios venga y suelte la palabra. Hay muchos de nosotros que estamos necesitando algo del Señor, gloria a Jesús, en esta mañana. Y lo único que usted y yo necesitamos en esta mañana es que Él suelte la palabra, que Él diga la palabra y mi situación va a cambiar, mis hijos van a cambiar, mi vida va a cambiar, mi ministerio va a cambiar. Pero solamente necesito una palabra, así como este hombre, hermano, llegó un día pidiéndole a Jesús una sanidad para alguien, gloria a Jesús, y solamente la palabra que Jesús dio bastó. Solamente eso. Y eso es lo que nosotros necesitamos en esta mañana. Muchos de nosotros necesitan entender de que no es lo bonito ni lo bueno que tú has sido en tu vida, porque muchos de nosotros no lo hemos sido. Lo bueno de todo esto es cuando tenemos la palabra de Dios con nosotros. Por eso es que usted y yo es necesario tener por prioridad número 2 de esta serie: conocer la palabra del Señor. No te alejes de este manual. Este manual es el que te va a ayudar a ti a ser mejor día a día. No importa la situación en que tú te encuentres, si tú conoces la palabra, ¿sabes qué? Tal vez yo tengo aflicciones en estos momentos, pero si usted conoce la palabra, dice, Jesucristo dijo, ¿sabes qué? Vas a tener aflicciones. Pero si usted no conoce, también no se hubiera dado cuenta que más adelante en el versículo dice, pero confiad, tranquilos, no se preocupen, van a salir de esta porque yo he vencido al mundo. Entonces, si solamente conocemos una parte de la palabra y no completa, nos vamos a vivir en aflicciones todo el tiempo. Y por eso es necesario entender de que aunque vivamos aflicciones, Él dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, en esta mañana que tú te has levantado, aquellos que van a escuchar este devocional después, aquellos que lo están viendo en Honduras, bendiciones. Yo les quiero decir a ustedes en esta mañana que cuando la palabra de Dios vive en nosotros, no cualquiera viene a engañarnos y a menospreciarnos y a tratarnos mal. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es lo que nos va a ayudar a nosotros como fundamento a seguir adelante. No importa cómo tú te sientas en estos momentos, vive la palabra de Dios en tu vida. Haz la palabra de Dios que llegue a ti y que te cambie, que te transforme. Sea la palabra, no la gente, porque ninguno de nosotros podemos cambiar a nadie. No, la palabra de Dios viene, te modifica, te enseña, te dirige y te muestra el camino correcto, porque esta es la verdad. Y dice que cuando conocemos la verdad os hará libres. Toma por prioridad, no dejes nunca de leer la palabra de Dios a diario. Si no la has leído por completo y no has leído tu Biblia por completo, hazte un plan para que tú puedas leer tu Biblia por completo. Se cree que si en un año tú puedes leer la Biblia completa si tú lees 3 capítulos diarios y los domingos 4.
Si tú lees 3 capítulos diarios y los domingos lees 4 capítulos, en un año tú estarías leyendo tu Biblia por completa. Hermano, es necesario en estos tiempos que entendamos que la palabra de Dios es lo único que nos va a dar fundamento a nosotros, para nosotros poder crecer y seguir en el camino, porque los tiempos malos se acercan, pero todos aquellos que estamos fundamentados sobre la roca, las cosas nos van a resultar. Amén. Dios me...